Estimados alumnos, muy buen día. Hoy hablaremos sobre los elementos básicos de la geometría. Antes de hablar de cada uno de los elementos, vamos a referirnos un poco sobre las ideas de geometría que se tenía en la antigüedad. Por ejemplo, en la época de los primeros pobladores. ¿Cómo subsistían en la época primitiva? Recuerden que en esa época ellos se desempeñaron de alguna forma en lo que era en la caza, la pesca. ¿Y por qué? Porque en aquel entonces ellos todavía no descubrían lo que era la agricultura o la ganadería, ¿no? Entonces ellos poco a poco, cuando iban cazando, ellos iban fabricando herramientas y estas herramientas a través de la experiencia que ellos tenían, iban desarrollando ideas, lo que hoy en día conocemos como geometría. Por ejemplo, una de las herramientas que ellos tenían eran estas lanzas que constaban de un mango y una punta. Esta punta obviamente hecha de piedra y si se dan cuenta, exactamente tiene una punta con un ángulo, ¿verdad? Ahora, este mango tenía una cierta dimensión, es decir, tenía un cierto tamaño. Y si podemos darnos cuenta aquí en la imagen, este mango también era lo más recto posible, porque bien pudieron ellos agarrar de repente una ramita de árbol que tenía esta forma. Pero ¿qué hubiese pasado si yo la lanzaba? Si yo lanzo una ramita como estas, no hubiese o no obtendría una distancia y no lograría yo alcanzar un cierto objetivo. ¿Por qué? Por la misma forma que tiene. Está doblada, por tanto no alcanza la mayor distancia y lo que haría es que a una distancia o a cierta distancia se vendría abajo rápidamente. En cambio esta lanza no, está hecha lo más recta posible, ¿sí? Entonces alcanzaría una mayor distancia. A la velocidad que lancen las personas, esta alcanza una distancia casi en línea recta, logrando alcanzar un objetivo. ¿Sí? Otra también de las ideas de la geometría en los primeros pobladores sería cuando ellos tenían o pensaban dónde edificar sus viviendas o levantar sus viviendas, pues buscaban que la superficie sea lo más plana posible. Porque ¿qué pasaba si ellos lo hacían de repente en, en una zona levantada? Si tú levantas una casita acá, obviamente ¿a dónde se va? Se va hacia abajo, ¿verdad? Otra de las ideas de la geometría era, por ejemplo, cuando ellos cogían solo un granito de arena. Hoy en día nosotros conocemos en la geometría a este como punto, la representación de un punto. Otra de las ideas de la geometría era la distancia que estaba de repente una vivienda con respecto a otra, un pueblo con respecto a otro, es decir, ellos calculaban de repente la distancia en el tiempo de demorarse de un lado, de llegar a un lado hacia otro, ¿no? Podrían demorarse días, ellos sabían más o menos, calculaban de esa forma las distancias. Pues bien, regresemos a los elementos básicos de la geometría. 1. El punto. Dice, se representa por una marca pequeña y se denota con una letra mayúscula. En este caso tenemos la letra M. ¿Recuerdan el granito de arena? Pues bien, yo lo he representado aquí como un punto que me deja la marca del lapicero. Entonces, y lo estoy denotando, es decir, le estoy poniendo un nombre a este puntito llamado M. Entonces, ¿cómo lo voy a leer en la geometría? Voy a decir, se lee punto M. 2. Recta. Es una línea compuesta por puntos consecutivos.
¿Qué significa la palabra consecutivo? Significa uno a continuación de otro, en orden. Por ejemplo, dame los primeros 5 números consecutivos, de los números naturales. ¿Cuáles serían? El 0, 1, 2, 3, 4, 5. Son los primeros números consecutivos, ¿verdad? Y luego dice, continuamos, y se denota con 2 letras mayúsculas. En este caso, A, B. Si se dan cuenta, aquí tenemos una recta, ¿verdad? Esta es la representación de una recta. Es una línea que está pasando por los puntos consecutivos, unos tras otros, ¿sí? Esta línea roja que está aquí, he cogido solamente 2 puntitos. ¿Para qué? Para poder nombrar a esta línea roja. He cogido 2 puntos, a uno le he puesto A y el otro B. Entonces ahora yo podré decir, se lee recta AB. En algunos casos tú vas a encontrar solamente de esta forma, AB y con una flecha en doble sentido en la parte superior. Eso se lee recta AB. Bien, tercer elemento, plano. Se representa por un paralelogramo y se denota por una letra mayúscula, en este caso P. ¿Te acuerdas cuando dije que la superficie debía ser plana para yo poder levantar una vivienda? Pues bien, esa superficie para mí vendría a ser un plano, ¿ya? En la geometría nosotros representamos al plano dibujando un paralelogramo. A esto se le llama, a esta figura que ves tú, se le llama paralelogramo. ¿Por qué se llama paralelogramo y no de repente cuadrado, inclinado o rectángulo inclinado? Bueno, se llama paralelogramo porque esta figura está formada por paralelas. Esta recta es paralela con esta y esta otra es paralela con esta. Por eso se llama a esta figura paralelogramo. Recuerden entonces, este paralelogramo me representa el plano. ¿Y cómo lo voy a denotar? Con una letra P en mayúscula. De un ladito se pone P. Y esto se lee plano P. Continuemos. Segmento. Segmento es una porción de recta limitada por 2 puntos y se denota con 2 letras mayúsculas, A, B. Por ejemplo, aquí yo puedo coger este punto en esta recta y este otro punto, a mí me va a representar un segmento. ¿Por qué? Porque esta porción de recta es una porción de recta, ¿sí? Esta porción de recta vendría a llamarse segmento. Recuerden que la recta, ¿se acuerdan que se representaba así? Como una línea con flechitas doble sentido porque continúa, se puede prolongar, puede continuar, ¿sí? En este caso no, el segmento es un pedacito de recta. Entonces yo le voy a poner a este puntito A y a este B. ¿Está bien? Y cuando yo, por ejemplo, encuentre AB y arriba una rayita, voy a leer segmento AB. Ejercicios. Observa y escribe cómo se lee cada figura. A ver, ¿qué puedo observar aquí? Primero lo que me llama la atención es esto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A este paralelogramo se le llamaba plano, ¿verdad? Entonces voy a decir plano P. Es lo primero que estoy observando. Siguiente. Aquí tengo un puntito.
¿Recuerdan cómo se llamaba? El punto, ¿verdad? Y en este caso le he puesto el punto A. Entonces lo segundo que estoy encontrando es el punto A. Listo. Aquí veo una flecha, perdón, una recta de doble sentido, ¿verdad? Como que esto continúa, este se puede prolongar, puede continuar hasta el infinito, ¿sí? Ah, ya. Entonces a mí me representaría a la recta AB. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir recta AB. Otra forma de representar también sería AB, escribo, y una flechita de doble sentido en la parte de arriba. También se lee recta AB. Continúo. ¿Te das cuenta que aquí hay una recta en rojo? Sí, pero está remarcado en el punto C y en el punto D con negrito. ¿Qué quiere decir? Que solamente debo tomar de C hasta D. ¿Y te acuerdas qué pasaba cuando solamente voy a tomar un pedacito o una porción de recta? Se le llamaba segmento, ¿verdad? Entonces a este le voy a decir segmento, ¿cómo se llamaba? CD. CD. O también puedo representarlo de esta forma. Escribo CD y una línea en la parte superior. Continúo. ¿Qué encuentro aquí? Punto, un pedazo de recta y un punto. Ajá, esto es lo mismo que el de arriba. Es un segmento. Bien, entonces voy a decir segmento. ¿Cómo se llamaba? EF. EF. O recuerda, también se puede escribir EF con una rayita en la parte superior. Listo. Ya representamos cada una de las figuras que hemos observado. Continuemos. Vamos a hablar aquí sobre el punto medio de un segmento. ¿Recuerdas que un segmento era una porción de recta? ¿Sí? Aquí tengo el segmento, me olvido de lo que está en el centro. Tengo el segmento AB. ¿Qué es un punto medio? Veamos. Dice, es aquel punto que divide un segmento en dos de igual medida. Aquí debía decir en dos de igual medida. Dice, ejemplo, a ver, yo tengo el segmento AB, ¿verdad? Tengo el segmento AB. Eso es lo que estoy observando, ¿sí? No me ayuda mucho. Me dice que de A hasta M vale 6 centímetros. De M hasta B vale X. Es decir, un valor que no conozco. La imagen no me ayuda. De repente, si leo la parte de abajo, voy a encontrar otras instrucciones. ¿Qué dice? Si se tiene el segmento AB, ajá, A, B, y M, a ver dónde está, aquí, es el punto medio, dice. De AB, del segmento AB. Ah, ya. ¿Qué pasa? Que dice que M es el punto medio. ¿Qué significa ser el punto medio? Significa, por ejemplo, que cuando tienes una hoja como esta y lo doblas exactamente a la mitad, ¿ya?
lo doblas exactamente la mitad. Esta marquita viene a ser la mitad de este inicio y este final, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que este espacio, esta medida es igual a esta otra medida, ¿sí? Porque el punto medio es eso. Exactamente la mitad. Bueno, dice la pregunta, ¿cuánto mide X? Ajá. Si yo sé que M es el punto medio, entonces lo que mida desde A hasta M será igual a lo que mide desde M hasta B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el punto M es el punto medio de aquí hasta acá. Recuerda, este lado o este pedacito de segmento es igual a este otro pedacito. Si este pedacito mide 6 centímetros, ¿cuánto mide esto entonces? Entonces voy a decir AM, primero dije AM es igual, segmento AM es igual al segmento MB, ¿verdad? MB. Pero como yo sé que M es el punto medio, entonces voy a decir, ¿cuánto vale AM? Me fijo, AM vale 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Y cuánto vale MB? MB tiene el valor de X. Entonces, ya encontré la respuesta. Si el segmento AM es igual al segmento MB, entonces 6 centímetros es igual a X. El valor que me estaban pidiendo. ¿Cuánto mide X? X mide 6 centímetros. Continuamos. Aquí tenemos un ejercicio. Dice, si el segmento AC es igual a 60 centímetros, a ver, voy a mirar en el gráfico. ¿Dónde está AC? AC, es todo, ¿verdad? Dice, mide 60 centímetros. Ya está. Y dice, el segmento AB es igual a 2 veces BC. El segmento AB es igual, dice, a 2 veces BC. Pero, ¿cuánto mide BC? No sé. Le voy a poner X. Entonces, si AB, si este pedazo es 2 veces este pedazo, entonces, y este pedacito mide X, entonces, como esto es el doble, voy a poner 2 veces X. Si acá hubiese medido 10 centímetros, el doble sería 20, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto mediría 20 y esto 10, pero es un ejemplo, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer es resolver. Ya sé que este pedacito BC mide X, que el segmento AB mide 2X, pero no tengo más nada. Claro que no. Aquí tengo un dato que me habían dado al inicio. Dice que desde A hasta C mide 60 centímetros. Ah, ya. Entonces voy a partir. Recuerda, el segmento AC, o sea, todo, es igual a este pedazo, que sería segmento AB, más este otro pedazo, ¿verdad? Que sería el segmento BC, ¿cierto? Ahora voy a reemplazar los valores. AC, ¿cuánto mide? 60 centímetros. AB, ¿cuánto mide? 2X.
más, ¿cuánto mide BC? X. Muy bien. Aquí dice, tengo 2x más x. Es decir, si tengo 2 lapiceros, que me representaría 2x, más un lapicero, ¿cuánto será? 2 lapiceros más un lapicero, 3 lapiceros. Es lo mismo. 2x más x es igual a 3x. ¿Y esto es igual a quién? A 60 centímetros. Ahora, aquí este 3 está pegadito al x. ¿Qué significa? Que se están multiplicando. Y como tengo que quedarme solo con la x, tengo que retirar ese 3, porque no quiero que esté ahí. Necesito solo a x para poder hallar el valor que me están pidiendo. ¿Sí? Me están pidiendo las medidas. Si yo tengo aquí x solo, este 3, ¿qué va a hacer? Voy a hacer que pase el puente. ¿Recuerdas? En una ecuación, cuando un número, sea el signo que tenga, pasa el puente, cambia de signo. En este caso está multiplicando. Lo contrario de la de la multiplicación es la división. Ah, ya. ¿Y ahora cómo lo hago? Mira, ese 60 lo bajas. Y el 3 estaba multiplicando. Ahora va a pasar a dividir. ¿Qué significa? Bajo el X. Ese 60 lo voy a dividir en 3 partes. ¿Está bien? 60 entre 3, pero mismo puedo. Una forma es esto. Este 0 lo reservas. Le dice, espérame un ratito. 6 entre 3. Bien. Tengo 3, 4, 5, 6. Eso solamente funciona porque está terminando en 0. Voy a dividirlo en 3 partes iguales. 1, 2, 3 partes iguales. Entonces, 6 entre 3 es 2. Ese 2 le va a acompañar al 0. 60 entre 3 es 20. Es una forma de dividir, pero solo resulta si es que termina o le acompaña un 0. ¿Ya? Hay otras formas de dividir que eso luego lo vamos a ver más adelante. Es muy sencillo también, pero lo básico es aprender la multiplicación. Gracias.